Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar escuchando y aprendiendo. Hoy tenemos un mensaje que lo llaman conspiranoico, pero la Biblia siempre ha sido conspiranoica para Satanás. El tema de hoy: Obama, Trump, plan oscuro, Apocalipsis 2:12. Pérgamo. Ojo con ese título: Obama, Trump, plan oscuro, Apocalipsis 2:12. Pérgamo. ¿Eso qué es, pastor? Estamos en un tiempo en el que la iglesia ha crecido a nivel mundial y va a seguir creciendo un poco más antes de que Cristo venga y nos lleve. Pero también el Señor Jesús profetizó, y está desde luego en varios libros de la Biblia, y está en Daniel, y está en Mateo capítulo que vamos a ver hoy 13, está también en el libro de Apocalipsis. ¿Qué está profetizado? Que cuando la iglesia esté creciendo, que cuando el árbol que crece de una semilla tan pequeña como la semilla de mostaza, que cuando se hace bastante grande ya no es vista como esa hortaliza, sino que se convierte en un árbol gigantesco que comienza a crecer de manera exorbitante, pero que asimismo, como crece, llega un momento en que crece en alguna parte mal, y entonces vienen las aves del cielo, que en este caso no significan nada bueno. Son poderes demoníacos que se esconden entre las ramas de ese árbol, es decir, la iglesia que ha crecido. Usted sabe que la iglesia, cada vez que crece, también crece el mal, y como Jesús dijo que dentro de la semilla que había caído en buena tierra, al lado de esa semilla también había crecido cizaña. Y entonces le preguntan: Señor Jesús, hay que arrancar entonces la cizaña porque se parece tanto al trigo. La arrancamos. Dijo: no arranque esa cizaña porque se parece muchísimo en la forma exterior al trigo verdadero. Si ustedes van a arrancar lo uno, sin darse cuenta pueden arrancar a lo otro. Entonces dejen que hasta el fin, o sea, en el tiempo del fin, yo sabré a quienes debo arrancar como cizaña. Y la Biblia dice que Jesús de Nazaret, cuando venga, Él primero se llevará el trigo a su granero, y lo otro que queda será dejado y será tomado también y será echado al fuego. Él enviará a sus ángeles, y los ángeles saben reconocer dentro de los que queden vivos después del periodo de la tribulación, 7 años de reinado del anticristo. Cuando el Señor venga, envía a sus ángeles, y los ángeles saben reconocer quiénes eran de Dios y quiénes no. Recoge a los que no son de Dios, aves que se metieron en el gran árbol, apostasía, engaño, distorsión del cristianismo, mala doctrina, y los echa al fuego. No van a entrar al reino milenial de Cristo. Todo eso fue ilustrado en la Biblia, pero lo puso de una manera tan tremenda que si lo hubiéramos puesto todo cronológicamente, pegadas todas esas porciones de la Biblia, aún y con todo tendríamos que leer con cuidado. Entonces, si empezamos para entender este tema, ¿de qué se trata? Creo que ustedes ya saben que el tema está relacionado con lo que pasó ayer, el intento de asesinato de Donald Trump, ¿sí? Vamos a ver algunas fotografías donde se ve literalmente la oreja de Donald Trump, cómo le quedó el hueco de la bala, ¿sí? Y solamente por un solo centímetro este hombre pues Dios no le permitió que le estallara la cabeza, ¿sí? Vamos a mirar todo esto a la luz de la palabra de Dios y estemos muy atentos. Vamos primero al libro de Daniel, en el capítulo 4, Daniel. Y Daniel profetizó los tiempos finales. Dentro de una de esas profecías, en Daniel, en el capítulo 4, tiene mucha relación con el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Dentro de los sueños que también tuvo Nabucodonosor, en el capítulo 4, los sueños de Nabucodonosor comienza en Daniel 2, pero en Daniel, en el capítulo 4, se nos relata esto de un árbol. Y dice así, en el capítulo 4, en el versículo
4, Daniel 4:4, ojo, Daniel 4:4, Daniel está recibiendo la historia que le cuenta el rey Nabucodonosor, y dice el rey: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y dice que tuvo un sueño, y ahí sigue contando el sueño. No podemos ponernos a leer todo porque entonces se nos va a ir el tiempo. Manda a llamar a los magos, les dice que le digan qué fue lo que él soñó. Los magos dicen: no, ¿quién va a saber lo que usted soñó si usted no nos lo cuenta? Pero cuenta esta historia en el versículo 10 en adelante. Dice: estas fueron las visiones de mi cabeza, hallándome en mi lecho. Miré, y he aquí en medio de la tierra un árbol cuya altura era enorme. Este árbol, ahora que vamos a estar desarrollando, está mencionado también en otras dos porciones de la Biblia que las vamos a ver adelante, y habla de que el pueblo de Dios, la doctrina de la revelación de quién es el Dios verdadero, Yahvé, va a ser enseñada en la tierra por supuestamente el pueblo de Israel, pero Israel no lo enseña. Entonces Dios utiliza ahora la iglesia para enseñar acerca de él y su palabra. Esto se lo regaló también en ese sueño Dios a Nabucodonosor. ¿Y por qué Nabucodonosor? Porque él es el rey de Babilonia, y Babilonia significa el imperio, bueno, tiene que ver con el imperio de Babel. Babel es confusión, y la confusión, el reino de la confusión que se inició desde la construcción de la torre de Babel, es todo relacionado con Babel, Babilonia. Y como él es el rey de Babilonia, pues a él se le da, porque tiene parte en esto. Entonces, él dice que el árbol crecía, versículo 11. El árbol crecía, yo estoy leyendo la BTX y usted está viendo ahí la JBS. El árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta los cielos, y su extensión a todos los confines de la tierra. Fíjense ustedes que la predicación de la palabra de Dios que se inició con el pueblo de Israel, esa viene ahora a transformarse en la evangelización mundial después de la aparición del cristianismo. Pero el cristianismo también comienza a ser un cristianismo torcido desde los días del mensaje a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:12, que lo vamos a ver. Y allí se habla de que ese árbol, ese crecimiento de la evangelización se desfiguró. Y es verdad, porque a partir de los años 313, cuando el concilio de Nicea, el concilio de Constantino, quiere unir todas las religiones para que ya no sigan peleando y ya no sigan persiguiendo a los cristianos, porque todo el mundo se está convirtiendo, se está poniendo de moda ser cristiano. Pues es un peligro, porque cuando el cristianismo se vuelve una costumbre, se vuelve: ay, qué chévere ser cristiano, oiga, eso de ser cristiano es como chévere, metámonos a eso, vamos a un culto cristiano, porque está de moda. Eso pasó también en los días de Jesús. Después de que Jesús vino, unos 300 años, dejan de matar tantos cristianos los emperadores, y este emperador llamado Constantino decide que ya no maten más cristianos, y el Estado, políticamente hablando, el Estado quiere volver oficial la religión cristiana. Pero para volverla oficial, entonces enamora a la señorita virgen cristiana, gente cristiana que busca de verdad de Dios, y la corrompe. Decimos nosotros, el viejo gordo, corrupto y pervertido del gobierno, la política. Entonces quiere enamorar a la niña virgen de la iglesia, y entonces le compra vestidos hermosos, le pone palacios, le permite construir mansiones, espiritualmente hablando, templos, y la iglesia se siente ahora muy querida por el esposo, por el gobierno. Y es ahí donde Satanás logra permear, penetrar. Al no perseguir más a la iglesia tiene ahora un marido. Y ese marido es este gobierno político mundial corrupto. Parte de ella dice: no acepto esa unión. Esa torre es una torre pervertida. Pérgamo significa torre, y es una torre de construcción humana para colocar a la iglesia en un lugar de preponderancia, de altura, y a la iglesia eso no le sirve. Entonces se corrompe.
Y desde esa época ustedes saben que comienza la formación de un cristianismo contaminado por la idolatría y el interés político. Y es lo que está revelando desde el libro de Daniel Dios. Crece, versículo 11, hasta los cielos. Y es que el cristianismo, aún el torcido, sobre todo el torcido, porque el otro cristianismo se apartó. Y desde los días de este señor emperador Constantino, una parte de la iglesia no quiso ser parte de esa cochinada, de esa unión desigual, y sigue siendo la iglesia perseguida a lo largo de la historia. Hoy en día el mayor cristianismo del mundo es, ustedes saben, la religión más corrompida o de las más corrompidas sobre la tierra, pero siempre Dios tiene un remanente fiel, bendito sea su nombre. Y dice en el versículo que se extendió hasta cubrir todos los reinos de la tierra, y es verdad. Ustedes saben que el poder de la iglesia romana ha llegado hasta lo último de la tierra. Ustedes saben que el representante de la iglesia romana, a donde va, aún sean países musulmanes, es honrado. Vaya usted, vaya un pastor cristiano a cualquier país de estos musulmanes y se puede morir. Entonces dice el versículo 12 que su follaje, su copa era hermosa y su fruto en abundancia, dice la JBS, y para todos había en él mantenimiento. Todo el mundo quiere comer de ese árbol del poder religioso. Debajo de ese árbol que dice allí se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada ¿quiénes? Las aves del cielo, y toda carne se mantenía de él. El imperio romano, que revivió en 1958 con un tratado de Lisboa en Portugal, establece que ahora va a comenzar desde esa época el nuevo imperio romano, o el imperio romano revivido. Qué tremendo. Y avanzando un poquito más, dejamos hasta allí, y en el versículo 13 dice que él, Daniel, estaba, bueno, el rey está contando: yo miraba en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, en mi lecho, cuando he aquí, ¿qué le mostró Dios? Dice, un guardián santo. Aquí dice, un centinela y santo descendía del cielo. ¿Qué vio? Dice, y clamando a gran voz dijo así: cortad el árbol. Si un siervo vigilante del Dios viviente desciende del cielo y dice que corten el árbol, ¿es porque el árbol es bueno o es malo? Es porque ese árbol es malo. Y entonces dice, quitadle sus ramas. ¿Por qué hay que quitarle las ramas sobre todo? Porque ¿quién había hecho nido en las ramas? Los pájaros, que no son aves buenas, y ahora usted lo va a ver, porque esas aves significa poderes demoníacos, poderes de demonios que se metieron dentro de ese crecimiento de la iglesia y la contaminaron, y tenían nido ahí, horrible, se escondían ahí. Y hoy en día dentro del cristianismo hay escondidas corrientes perversas que apoyan la maldad. Ustedes se dieron cuenta desde hace 4 años cuántas iglesias parecían de Dios, pero comenzaron a decirle a su pueblo que tenían que ponerse el venenito, y parecía que estaban bien, pero su fruto era fruto malo. Y entonces avanzamos y dice al final, y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad sus frutos. Los frutos eran malos. Y dice: váyanse las bestias que están debajo de él, y que se vayan ¿quiénes? Las aves de sus ramas. ¿Qué sucede? Tremenda revelación de este tiempo que estamos viviendo. Mire cómo dice la Biblia. Pero hay todavía algo, porque no todo el palo está podrido, ¿cierto? Hay que dejar solo el tronco de donde salieron todas esas ramas para que reviva. Esto nos habla de que en los tiempos finales Dios va a hacer una limpieza de toda esa gente que está corrompida dentro del cristianismo, el gran árbol, sacando demonios y definiendo qué ramas son del verdadero tronco y qué no es de Dios. Estamos en un tiempo en que la iglesia está entendiendo: esto no es de Dios,
Aquí cantan, alaban y se predica, pero no se siente la presencia de Dios. Aquí es puro show, aquí es pura pedidera de plata, aquí es esto y lo otro, pero aquí no se siente la presencia de Dios. Pero la mayor prueba de todas esas es cuando el árbol se ha cortado y, como la iglesia, nos vayamos, quedará solamente un remanente, y ese remanente sí que será probado durante 7 años, que serán los 7 años de reinado del anticristo, es decir, del nuevo orden satánico mundial. Y dice esto, miren hermanos, presten atención: mas el tronco de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce. ¿Atadura de qué? De hierro y de bronce. Quede atado en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. Obvio que Dios está hablando de que el centro de esa fortaleza es Nabucodonosor, que representa a la Babilonia corrompida y Babilonia militar y todo esto imperial. ¿Y cuánto es la atadura o cuánto tiempo va a ser amarrado para ser tratado duro? Dice la historia en el versículo 16, Daniel 4:16, dice: su corazón sea mudado, sea cambiado ¿en qué? De corazón de hombre. ¿Y ahora qué? A la criatura que gobierna, que queda atada acá en la tierra. Esa criatura que gobierna, ¿qué le pasa? Dice: le sea dado corazón de bestia. ¿Y cuánto tiempo, cuántos años? Porque la forma de decir años es tiempos. ¿Cuántos años debe estar atado ese ser que tiene ahora no corazón humano, sino que tiene corazón de bestia? 7 años. ¿Cuántos años durará el reinado de la bestia? 7 años, pero sobre todo los últimos 3.5 finales mostrará su naturaleza de anticristo. Su corazón se ha mudado de corazón de hombre y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¡Qué tremendo! ¿Hasta cuándo? Esto es una sentencia de Dios, no era un árbol bueno. Y dice: la sentencia, o por sentencia de los centinelas o de los vigilantes, dice: se acuerda el negocio y por dicho de los santos la demanda. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de este juicio? Para que conozcan los vivientes, la raza humana, que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien Él quiere le da ese poder, o lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, es un tiempo de 7 años para probar a la humanidad y mostrarle, como dice aquí, que esos vigilantes que se llaman allí Irín sean, o por un decreto del Señor, una orden permitida por Dios, venida desde el mismo corazón de Dios, para que la raza humana le quede el último tiempo, para que reconozca que el único que tiene el verdadero poder es el Altísimo, el Omnipotente. Le damos un aplauso al Señor. Bendito Dios. Abre tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo de Mateo 13, rápidamente, y nos vamos a ver las fotos de lo que le pasó a Donald Trump y muchas noticias que lo van a impresionar a usted. Capítulo de Mateo 13, dice el versículo ahora 31. Jesús venía hablando del trigo y la cizaña, que yo les decía. Y como estaba hablando de 2 corrientes, una que parece verdadera pero que es falsa, y la otra que sí es verdadera pero la gente parece no reconocerla, enseguida habló del árbol. Jesús tomó este árbol de Daniel y se lo trajo a ellos y les volvió a hablar. Dice, vamos a verlo, puede ser en la versión N, también en la JBS, como también puede ser en otra versión un poquito más para que la gente la pueda entender. Cualquier versión, puede ser esa, está bien. Otra parábola les propuso, diciendo, bueno, la NBI, les contó otra parábola: el reino de los cielos es como ¿qué? Como un grano de mostaza. El reino de los cielos, no todo el árbol, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo.
¿quién sembró la buena semilla en el planeta Tierra? Cristo Jesús. Pero cuando comienza a crecer, ya Dios nos había dicho lo que iba a pasar proféticamente en el libro de Daniel, que iba a crecer, pero junto con el crecimiento venía también las aves, que era la contaminación de ese gran árbol del cristianismo o del conocimiento de la palabra. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte ahora ¿en qué? En árbol. Y miren qué clase de árbol es entonces, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Por qué él está hablando de esto? Esas aves vinieron y anidaron en sus ramas, significa un crecimiento que no es sano, es insano. Y no es que el crecimiento de la iglesia sea insano, sino que hay parte de la iglesia que está, del árbol que está corrompido. Y llegaron las aves y anidaron allí. Vamos entonces a analizar esto. Muchos cristianos están confiados en que si su iglesia es la más grande, es la verdadera. Ojo, eso no es indicio de nada. Acuérdese de esta parábola y lo que ya vimos en Daniel. Ahora, al final, vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, capítulo de Apocalipsis 2. Dios nos habla de ese Pérgamo. Y vamos a las noticias. Le vamos a mostrar una serie de imágenes. Leamos primero entonces en el libro de la NBI, en la versión NBI, Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2. Amados hermanos, cuando Dios le reveló a Juan, el discípulo amado, todo el libro de Apocalipsis, le muestra visiones del pasado y del futuro, cosas que van a pasar en el futuro y que están pasando ahora. Una de esas está revelada en las cartas a las 7 iglesias. ¿Qué es eso? Expliquemos rápido para que usted, el estudioso, encuentre el contexto. Como en la iglesia que comienza a crecer después de la persecución de Cristo, la muerte de Cristo, y comienzan a perseguir a los apóstoles, y luego matan los apóstoles, se convierten en mártires la mayoría de apóstoles. Entonces Dios muestra en estas cartas que se refieren a mensajes que Dios le envía a las diferentes iglesias que en los días de los apóstoles ya se habían desarrollado en el Asia Menor, en Grecia, en todas esas regiones. 7 iglesias, pero cada una de esas iglesias a las cuales Juan escribe y les envía un mensaje, no solo es un mensaje para la iglesia que existía allá en esa ciudad en ese tiempo, además tienen doble connotación profética, es decir, se refiere cada mensaje, cada carta para cada iglesia a un periodo que viviría la iglesia cristiana desde los días de Jesús y los apóstoles hasta la venida del anticristo. Hasta la venida del anticristo. 7 iglesias, 7 periodos que va a vivir la iglesia. Cada carta significa un periodo de la iglesia. La primera carta se la envía a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia de los apóstoles, la iglesia del amor fraternal, la iglesia que se quiere, la iglesia que es también después sufrida, como vamos a ver, pero también le manda un mensaje a una iglesia que está en un sitio que hoy en día se llama Bérgama, pero que es el nombre Pérgamo. Pérgamo. Empezamos entonces, ¿qué significa el mensaje, la carta del Espíritu de Dios, de Cristo, a la iglesia que en esos días estaba en Pérgamo, pero también a la iglesia que hoy en día se comporta como las iglesias o como la iglesia de Pérgamo? Leamos. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Pérgamo significa así, una torre alta. Los que viven allí pues son los pergamitas. Pero quiero mostrarles en imágenes, en fotos, cómo era la antigua ciudad de Pérgamo, que está ubicada, lógico, en aquella época al norte de Babilonia, de Babel, pero que después queda por avance de las naciones, queda en lo que hoy es Turquía. Si tú vas a un mapa de Turquía, encuentras allá Bérgama, con B mayúscula, Bérgama, pero es Pérgamo. Vamos a ver una foto dentro de toda esta fotografía, la vamos a ampliar. Miren, esto es una imagen
de lo que era la ciudad de Pérgamo, ¿sí? Que se dice Pergamón, ¿sí? Y ahí está una imagen de la Acrópolis, es decir, de la plazoleta principal donde está la Acrópolis, el museo hoy en día. Y allá a la izquierda se alcanza a ver, en medio de toda la ciudad, una ciudad, hermano, impresionante, ¿cierto? Grande, ¿no? Y allá en la parte de acá abajo se alcanza a ver lo que se conoce como todo esto que es la Acrópolis de Pérgamo. La plazoleta gigantesca de Pérgamo, que tiene unas escaleras que llevan hasta el altar de Pérgamo. Y todo esto tiene paredes con símbolos de triunfo. Claro que en aquellos días el rey de Pérgamo, ¿sí? Ese rey de Pérgamo manda a construir toda esta tremenda arquitectura, pero también la llena de imágenes. Acá donde yo estoy señalando, sus paredes se ven guerreros luchando, o ángeles, o más bien hombres, seres humanos que parecen que están luchando contra gigantes. La verdad es esta, dejemos la imagen allí. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el primero que dijo que había que acabar con los gigantes? Dios. Los gigantes que nacieron de un producto de una relación entre las mujeres perdidas en los días del Génesis, capítulo 6, verso 4. Vinieron los ángeles y se enamoraron de mujeres de la tierra que tenían marido, pero que eran perversas, y se acuestan con ellas y les hacen criaturas, les engendran criaturas. Y no es que los ángeles tengan órganos, pero ellos pueden simular perfectamente, pueden hacer aparecer un órgano, aunque no lo tengan, y alteraron genéticamente a esas mujeres, y de la unión de esos ángeles caídos con mujeres humanas pervertidas nacen los primeros gigantes, o los nefilín, y se llenó la tierra de nefilines o gigantes, criaturas de espíritu inmundo, perverso. Esas criaturas llenaron la tierra y Dios dijo que iban a ser destruidas. Por eso el juicio del diluvio fue también para que se acabaran todas esas criaturas que nacieron de unión de ángeles con mujeres y de ángeles con animales del mar y de la tierra. Todo eso fue para destruir eso, pero la Biblia misma dice que había gigantes o nefilines antes del diluvio y que también hubo gigantes después del diluvio. Y Dios mandó que fueran destruidas toda esa raza de gigantes, que dentro de esos hay gigantes como ¿cuál? Goliat, como los hijos de Anac, todos ellos descendientes de los refaítas o refidim, gigantes. Así que entonces él hace ver que los gigantes están siendo, o hay una lucha entre ángeles o entre seres humanos y seres caídos, pero no la pone a favor de los humanos, sino más bien como que él es el líder de toda esa guerra, como el Mesías que está salvando a todo ese pueblo. Amados hermanos, vamos a ver que esto quedó después destruido, vuelto ruinas, pero en los años de 1901, 1903, 10, el gobierno de Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, dijo que había que rescatar todo esto que quedó enterrado y recuperar para ellos todos estos tesoros. Pero ¿cuáles tesoros? Lo único que sí había en toda esta Acrópolis era presencia de ídolos falsos, como el altar de Zeus, Atenea, adorada por los griegos. Estaba allí una plazoleta dedicada y una iglesia, un templo dedicado al dios serpiente que se llama Esculapio. Esculapio, dios serpiente, Esculapio. Y allí hay idolatría terrible. Allí se hacen sacrificios. Acá en la parte central, que se ve que sube como un humo, se hacían sacrificios humanos. Así que ese es un lugar no bueno, es un lugar de una idolatría satánica. Pérgamo fue, hermano, destruido. Y ahora, cuando Jesús de Nazaret habla a través del Espíritu de esta ciudad de Pérgamo, quiere decir que esta ciudad de Pérgamo estaba desde los días de Jesús. Que después se hayan seguido haciendo construcciones, vaya y venga. Pero miren esto, leamos. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos, que es el Señor Jesucristo.
¿Qué le dice el Señor a Pérgamo? Dice: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. ¡Wow! O sea que Satanás, según Jesús, tiene su trono o tenía su trono ¿en dónde? En Pérgamo. ¡Wow! Impresionante. Sin embargo, ¿qué le dice el Señor? Sigues fiel a mi nombre. Recuerda que Él no le está dedicando la carta a toda la ciudad de Pérgamo, sino a la iglesia que está allí en Pérgamo. ¿Por qué le dice que es fiel? Porque en medio de semejante idolatría, tantos dioses falsos, tantos sacrificios satánicos, hay alguien que no quiere participar de eso. Y como no quiere participar de eso, pues entonces Dios le dice: me alegra que tú, en medio de toda esta corrupción religiosa que hay, te mantienes fiel. Pero también nos cuenta algo. ¿Qué dice? Sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe. ¿Qué más? En mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Dios dice que en esa ciudad tenía un testigo fiel que se llamaba ¿cómo? Antipas. Y dice: mi testigo fiel sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Literalmente la Biblia dice que en esa ciudad vive Satanás, tiene un trono Satanás. Vamos a contarle algo. En el versículo 13 que acabamos de leer, era una ciudad de satanistas entonces. Recuerda el templo de Esculapio, el templo de Zeus, el templo de Atenea, el templo a Dionisio. Vamos a ver estas fotos. En 1903 en adelante, el gobierno alemán decide que hay que rescatar todas esas ruinas de Pérgamo y traerse todas esas imágenes que se puedan todavía recuperar y meterlas, ya no donde estaban en Irak, bueno, ahí en esa época, sí, ya hoy Turquía. Y el gobierno le dice: bueno, no sé qué pagarían, pero el gobierno les deja que se lleven todo eso, porque para ellos era basura y mugre. Esos arqueólogos escarban y se llevan partes más grandes, partes pequeñas, partes gigantescas y pedacitos, y vuelven a tratar de armar todo lo que era el altar de Pérgamo. ¿En dónde lo arman ahora? En Berlín, Alemania. Y comienzan un proyecto gigantesco para recuperar a Pérgamo en su parte idolátrica. Ellos saben literalmente que allí estaba, según la Biblia, el trono de Satanás. ¿Qué hace un gobierno y arqueólogos y científicos tratando de revivir algo que Dios lo destruyó por su maldad? Sencillamente quieren volverle a dar en el tiempo moderno, acercándose el reinado del anticristo, darle a la bestia el lugar para que vuelva a venir ahora a Europa y tenga un altar reconstruido y hermoseado. Qué impresionante. Vamos a ver estas imágenes y usted va a estar atento, porque esto está relacionado con lo que le pasó a Donald Trump ayer. Lo intentaron matar y está relacionado con Obama. Por favor, miren muy bien esto. Fotografías que vamos a empezar a ver, si nos ayudan allí en la cabina. Hay unas fotografías donde se puede observar, yo las abro aquí para poder guiar, y allí aparecen imágenes antiguas. Quiero decirles una cosa: ¿cómo fue que mataron a este hombre de Dios llamado Antipas? Dice que allí tenían un toro de bronce gigantesco, una escultura en bronce, y calentaban el toro y metían allí por dentro al mártir. A este varón Antipas lo asesinaron así, metiéndolo en un toro, amarrándolo en un toro gigante de bronce, y calentando al toro lo mataron quemado, murió quemado. Así que también el toro de bronce es parte de toda la idolatría pagana de Pérgamo. Veamos las fotografías. No sé si ya hay alguien allí en cabina que nos pueda ayudar con las fotografías. Le voy a mostrar algo aquí mientras allí nos colocan las imágenes. Permítame un segundo. Allí hay ruinas. Allí están viendo ustedes algunas ruinas, ¿sí? Permítame. Muy bien.
Estas primeras ruinas que estamos viendo allí era en una época parte de lo que era todas estas construcciones que vimos en esa imagen grandota. Avancemos y veamos algo otras más. Acá hay otra más y podemos ampliarla. Aquí se alcanza a ver en la parte de abajo una escalinata donde hay una especie como de anfiteatro o teatro al aire, no anfiteatro sino teatro al aire, donde es el templo de Esculapio. Arriba se alcanzan a ver las ruinas de toda esa construcción de la Acrópolis. Veamos más fotografías de lo que quedó. Otra fotografía, por favor, más fotografías. Esto es lo que usted está viendo, pero en imágenes reconstruidas de lo que era esa Acrópolis que ya vimos en la imagen de color. Ahora veamos más imágenes. Allá hay, estas son imágenes de la fachada, donde se representa la lucha entre gigantes con supuestamente seres celestiales. Eso está hecho en esculturas. Eran 180 metros de esculturas, de las cuales solo pudieron reconstruir pocos metros, pero las reconstruyeron pegando piedra contra piedra. Se demoraron muchos años. Sigamos viendo más imágenes. Allá también, hoy, en el templo reconstruido, en lo que se ha reconstruido hoy en día en Berlín, está esta parte reconstruida. Y qué increíble que usted puede ver a un emperador romano señalando la entrada. O sea, ¿qué tiene que ver Roma con las cosas de Pérgamo? Porque resulta que después de que el trono de Satanás está en Pérgamo, en el año 165, 170 y algo, el rey de Pérgamo dice que ya no puede seguir llevando, bueno, los sacerdotes de ellos ya no quieren seguir llevando lo que llaman ellos los misterios de Pérgamo, los misterios de Babel, que fueron trasladados después de Babel a Pérgamo, y ahora de Pérgamo los quieren trasladar a Roma. Y ustedes saben que como en el año 160 y algo entra Roma a ocupar los territorios de Israel, entonces ahora le entregan a Roma el poder de los misterios babilónicos. Ahora pasan de Pérgamo a Roma. Tremendo. Por eso el emperador romano en Berlín, en el museo reconstruido, en la isla de los museos, que ahora lo vamos a ver, es el que señala también puertas de entrada. Es decir, que es el imperio romano el que está ahora a cargo de los misterios de Babel. Veamos otra fotografía. Hay más material. Sigamos viendo las otras imágenes. Aquí vemos una imagen, ampliémosla un poquito. Esta es parte de la plaza que dentro de un lugar que lo llaman la isla de los museos en Berlín, tiene el museo de Pérgamo. Esto es toda la parte de museos. Vemos la gente allí en Berlín. Otra imagen, por favor. Ahí usted se puede dar cuenta que dice Pergamón, ¿cierto? En el nombre original, Pergamón, en Berlín. Y a que no se van ustedes, bueno, se van a asombrar. ¿Por qué quieren trasladar toda la idolatría de Roma, empoderada ahora de los misterios de Babel, a Berlín? Porque Roma está muy vinculada con lo que está pasando en Alemania. Y miren esto, sigamos viendo más fotografías. Miren, estas son fotografías tomadas allí en los puentes de acceso a la isla que llaman Isla de los Museos. Más imágenes, porque vamos a llegar a imágenes tremendas. Mira, aquí hay imágenes antiguas de lo que quedó allá en Bergamo, Pérgamo. Otra imagen, por favor. Otra imagen, por favor. Y les voy a contar, bueno, esta todavía no la pasemos. Sigamos viendo más imágenes del museo. Si me pueden colocar imágenes del museo. Mire, en el museo de Pérgamo tienen esta puerta que se llama la puerta de Ishtar. La puerta de Ishtar, esta puerta que ustedes ven, que solo tienen unos pocos metros, tenía todos esos toros y leones, cientos de metros. En el libro de Génesis, que el Señor me permitió hacer en este año, aparece una página donde se describe todo lo que hicieron allí. Ahí está el libro de Génesis, que es que tiene mucho contenido. La gente como que no le encuentra el contenido, pero ahí está. ¿Qué pudimos averiguar? Miren lo que averiguamos, que esta puerta de Ishtar estaba en la entrada al templo de Marduk. Marduk era el dios que adoraban en la torre de Babel. Marduk era el dios de esa época, donde se construyó la torre de Babel. Y había una puerta que era de la diosa Ishtar. Ishtar es hoy en día María,
¿Qué está haciendo la gente con esa pitadera? Adorando de nuevo a Ishtar, que después se llamó también Astarte, Astoret. Ishtar es la misma Astoret, la misma Diana de los Efesios, y hoy en día la misma María que adora el catolicismo y el cristianismo perdido. La reconstruyeron, arreglaron los azulejos y pusieron esta puerta reconstruida a la entrada también del museo. Esto fue traído de Babel, de la Babel verdadera, donde estaba la torre de Babel, que Dios ordenó que fueran confundidas sus lenguas para que no siguieran construyendo esto. ¿Qué más tienen en ese museo de Berlín? ¡Qué barbaridad de idolatría! ¿Por qué están haciendo eso en Alemania? La siguiente noticia dice así: el museo de Pérgamo cerrará sus puertas hasta el 2027. La noticia, ¿cuándo la dieron? Si usted alcanza a ver, se da cuenta que allí están las esculturas de la batalla campal contra los ángeles, o de ángeles y contra gigantes, humanos contra gigantes, guerreros, en las paredes. Mira, ahí se alcanzan a ver las esculturas. No todas se pudieron recuperar, pero lo poco que ellos pudieron recuperar lo pegaron donde lo tenían en Pérgamo, y están la copia de las escalinatas, que eran mucho más anchas y que eran mucho más profundas. ¿Saben ustedes quién estuvo en Berlín, quién estuvo en Alemania 6 veces durante su mandato presidencial? Barack Obama. Y Barack Obama estuvo haciendo también su promoción política en el 2008, y siguió yendo durante su gobierno 6 veces. Número curioso, el 6. Visitó 6 veces el museo, Berlín, y también estuvo en el museo, en este museo. Y en este museo le dieron una honra a Obama. ¿Cómo? ¿Le hicieron honra a Obama? Sí, por favor. ¿Y qué tiene que ver Obama con este museo de Pérgamo? Donde estaba el trono de Satanás que hacía Obama, ahora en el trono de Satanás reconstruido en Berlín, en el museo. Y miren esto, usted ve ahí a Obama sentado con gente. Entre esas personas está Brzezinski, este hombre que está acá a la derecha, con nariz afilada, pelo blanco, el que está bien a la derecha. Ese hombre es uno de los cofundadores de la Comisión Trilateral, que es una de las comisiones más satánicas del mundo entero. Sigamos viendo la imagen de la noticia. ¿Qué dice la noticia? Que a partir del año pasado, 2023, septiembre, se cierra el museo. ¿Hasta cuándo? Veamos, ampliemos un poquito entonces el título, y usted se puede dar cuenta la fecha de la publicación de esta noticia. Panorama Alemania: el museo de Pérgamo cerrará sus puertas hasta el 2027. Fue publicada el 28 de marzo del 2023. El museo de Pérgamo de Berlín permanecerá completamente cerrado a partir de octubre del 2023 para someterse a extensas obras de renovación. Algunas partes del museo no se reabrirán hasta el 2037, pero el museo en su mayor parte, que es lo que muestran al turismo, estará cerrado hasta el 2027. ¿Cuánto falta para el 2027? ¿Cuánto falta? Solo 3 años y medio. Solo 3 años. ¿Por qué no se lo muestran a nadie? ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué están preparando? ¿Qué están cocinando? Pues miren algo, qué increíble lo que le voy a mostrar. Sigamos viendo las últimas imágenes que nos quedan de todo lo relacionado con este museo, y vamos a explicarlo a la luz de la palabra de Dios. Veamos la siguiente imagen que también trajimos. Otra imagen, todas las que encuentre, si las puede poner, todas las que trajimos de ese museo, todas, y lo relacionado con Pérgamo. Bueno, si están viendo más, síganlas colocando. Si ya las hemos visto, bueno, vale, una repasada. Pero si queda alguna de las que nosotros pusimos allí, ojalá los hermanos las puedan mostrar todas. Les voy a mostrar algo. Resulta que ocurre algo que la gente no relaciona, y es que en el museo de Berlín, en Pérgamo, no solamente hay cosas de Babel, de Babilonia, no solo hay cosas de los romanos, no solo están reconstruyendo el altar de Zeus y de Atenea y de Ishtar, la puerta de Ishtar, sino que también allí hay cosas que pertenecen a los musulmanes, Voy a leerle esto. Bueno, allá hay unas imágenes, sí, gracias.
desde la parte alta. Hoy en día lo que se ve de una parte de todo ese sector de museos, hay más para que la muestren allí. Todo eso es Berlín, Alemania. Vamos a mirar ahora, les voy a leer un resumen que yo acabo de hacer y le pido que preste atención y asómbrese, porque esto hay que verlo con ojo y tomarlo con pinzas, ojo muy, muy avisor, y miren lo que les he investigado. Barack Hussein Obama, ¿qué relación tiene con el nuevo orden mundial del anticristo? ¿Será él el anticristo? ¿O será él el preparador del camino al anticristo? Miren ustedes, en persa, en la lengua persa, la lengua de este sector que estuvimos viendo, la palabra o la frase Obama se traduce como Él está con nosotros. O también Obama significa Él viene con nosotros. La palabra O, la sola vocal O, significa Él en persa, persa antiguo. Él, va, de Bama, va, significa con, y la palabra Ma, de Obama, significa nosotros. Él viene con nosotros o Él está con nosotros. Cuando Él ha ido a la Meca, cuando Él ha ido a los lugares musulmanes, ustedes saben que Barack Hussein Obama, su papá era africano, pero era del país de Kenia. Solo que su mami era blanca. Ella tuvo una profesión, pero últimamente las noticias dicen que ella era una señora de vida alegre. Y hay fotografías de ella semidesnuda, ya hoy en día. ¿Sí? Ella se junta con el papá de Obama, que es musulmán, aunque después dicen que él renegó, dijo que era ateo, pero él es musulmán. Y Barack Obama fue criado allí también. Y vemos fotografías donde Barack Obama es presentado como uno de los que van a ser candidatos a predicar la doctrina de Alá, de los islamistas, de los musulmanes. Y encontramos a un Obama joven, sardino, con todo el atavío de los musulmanes que van a servir. Proféticamente lo tienen para servir en un título de honor dentro de la religión musulmana. Él dice que es cristiano, pero ha muchísimas veces hablado en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Y ha sido un enemigo acérrimo de todo lo que tiene que ver con la doctrina sana. Representante de los demócratas. Habrán demócratas que creerán en Dios, Dios quiera que así sea. Pero mire, en las prácticas religiosas místicas de la antigua Persia, es decir, el zoroastrismo y lo que se practicaba en Babilonia, las religiones babilónicas, existía y existe una figura que la llaman ellos el Mahdi. Si estás dormido, despiértate. Tienes que entender esto. Miren, nosotros creemos que Cristo viene por segunda vez, ¿cierto? Para nosotros es la primera venida de Cristo o la segunda. La segunda venida de Cristo. Bueno, los judíos no creen que Cristo haya venido ni que haya sido pues él el Mesías, pero los musulmanes también tienen su Mesías, así como los judíos esperan la venida de su primera venida de su Mesías, que será el falso Mesías, y harán un tratado de paz con él por 7 años. También los musulmanes están esperando su Mesías, que lo llaman el Mahdi. El Mahdi, M-A-H-D-I, M-A-H-D de dedo y Mahdi. Y están esperando que él venga. Y tienen señales, sobre todo entre los musulmanes chiitas, tienen unas creencias muy específicas de qué características debe tener el Mesías de ellos. Miren esto. La figura del Mahdi o del Mesías tiene también sus formas y su forma de presentarlo. Y cuando Barack Obama ha ido al Oriente, ha estado relacionado con musulmanes, ellos lo han honrado a él arrodillándose, le besan la mano, ¿sí? ¿Qué hay con los musulmanes?
y Obama, que es desde luego salido de raíces musulmanas. Miren esto, existe una invocación conocida en la tradición babilónica que la llaman la oración a Marduk, y ustedes saben ahora lo de Marduk, ¿dónde lo tienen? En Berlín. Dice, en esa oración a Marduk, a él se le llama el Dios principal para la protección y la ayuda. Y aquí yo tengo la oración que solo pronuncio unas partes: Shunigina, Madingir Digir, Marduk, Marduk, Ashur, Dingir, Sha'an, Naku. No sigo orando porque llama a demonios. Está completa. Y en esa oración, esto es una simplificación de una oración más compleja en el acadio, que es lengua de esa región. Mire, en una traducción hecha hoy en día de esa oración, ¿sabe qué dice la oración de ellos? Dice: reunidos todos los dioses. ¿Necesitan qué? Reunir los dioses que se representan por medio de imágenes. ¿Y quién está reuniendo todos los dioses en Berlín? Usted ya sabe, el gobierno alemán y el nuevo orden mundial. Y dice que una vez están reunidos todos los dioses, Marduk, el gran dios del cielo, según ellos, dice que lo exalto y lo declaro. Y reunidos todos los dioses, Marduk, yo soy. ¡Wow! Mire, el concepto de ese Mahdi, en las antiguas tradiciones que yo estoy leyendo, dicen que el Mahdi vendrá, sobre todo en la tradición chiita, dicen que él va a venir dentro de poquito. Y que él va a venir a establecer justicia y paz y un nuevo orden en el mundo. ¡Wow! El Mahdi entonces obviamente está muy relacionado ¿con quién? Con el anticristo, ¿sí? Y mire esto, algunas otras oraciones al Mahdi, que están relacionadas con el Mahdi, incluyen súplicas, oraciones, peticiones para que él se aparezca pronto. Y me he encontrado con una que me ha asombrado. Iglesia despierta. Esa, ahí entre otras dice Allahumma Ajili, no la sigo diciendo, pero dice la palabra, al final dice Al-Faraj. Esa palabra la están pronunciando mucha gente allá. Y le piden, ¿qué significa ese Al-Faraj? O la oración que está ahí, que no la leí completa. La oración dice así: oh Alá. ¿Cómo? Oh Alá. Ese no es el Dios nuestro. El Dios nuestro es Yahvé. Oh Alá, apresura la aparición de tu representante el Mahdi. Le están pidiendo a Alá que traiga a la tierra y se revele en el mundo su Mesías, el Mahdi. Y el término que yo le dije, el término Faraj, que lo pronuncian Al-Faraj el Mahdi, Al-Faraj el Mahdi, Al-Faraj el Mahdi, es sencillamente invocando al Mahdi para que se aparezca y les traiga alivio. Qué terrible es todo esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con este señor? Mire, resulta que Al-Faraj el Mahdi es la 12ª figura que ellos están esperando, el 12º descendiente de todos esos califas y grandes gobernantes de los musulmanes. Y miren esto, aparece el nombre de una persona que se llama Muhammad ibn Hassan al-Mahdi. Muhammad ibn, que significa hijo, Hassan, Mohamed, hijo de Hassan el Mahdi, quien se cree que está oculto, dicen ellos, que está oculto desde el siglo IX y que se espera que reaparezca como el Salvador o Mesías de la humanidad. Y al invocar su nombre en esas súplicas, ellos están tratando de acelerar la aparición del Mahdi. Actualmente hay personas que les dicen que él podía ser Al-Faraj el Mahdi. Actualmente hay mucha gente que se ha indilgado ser el Mesías de muchas religiones, pero lo que más me preocupa a mí es que en la campaña que hizo Obama aparece él en un lugar y se le reconoce como Al-Faraj. ¿Por qué? ¿Será coincidencia o será que esto es una noticia falsa? Mire, el nombre completo de Barack Hussein Obama tiene significados muy interesantes en la tradición musulmana. Barak o Barajá tiene muchas raíces parecidas a las del hebreo, porque en hebreo cuando yo digo bendigamos, Barajá, bendecir, Barajá. Cuando uno dice bendito Dios, uno dice Baruch atá Yahvé, bendito tú Yahvé, Baraj atá Yahvé.
Así que Baraj es una palabra que en varios idiomas tiene que ver con bendición. Bendición o bendecido en árabe. En el contexto de los musulmanes esto se asocia con la idea de que esa persona es divina y me puede a mí bendecir. Hussein, segundo nombre de Obama, Hussein. Hussein significa bueno, hermoso y significa apuesto en árabe. Es un nombre muy significativo en la tradición musulmana, especialmente para los chiitas. Hussein ibn Ali sí viene descendiendo directamente de este señor musulmán, el fundador de la religión del Islam, de Mohammed. Miren, escuchen esto. Hussein ibn Ali fue el nieto del profeta Muhammad y es una figura muy venerada en el Islam. Ahora, ¿qué es un hadiz? Lo que le voy a decir a usted lo va a dejar petrificado. Esto es increíble. Ellos tienen una profecía, se llaman los hadiz, escritos de religión, tradición que viene por años y años. Esa tradición, ese hadiz sagrado en el Islam, sobre todo desde el siglo XVII, contiene una profecía. En la profecía es una profecía sobre Ali ibn Abi Talib, que predice que justo antes del regreso del Mesías de ellos, del Mahdi, el Redentor para ellos, aparecerá en los últimos tiempos un hombre negro alto. Ojo. Dicen que debe aparecer antes del regreso del Mesías un hombre negro alto que va a tener las riendas del gobierno de Occidente. Ustedes saben cuánto tiempo tuvo Barack Hussein Obama, las riendas del control del país más fuerte del Occidente. Y dice que ese hombre negro alto asumirá las riendas del gobierno en Occidente y que ese líder comandará el ejército más fuerte de la tierra y que llevará una clara señal de lo que es el tercer imán, Hussein. Y la profecía concluye diciendo que los chiitas no deberían tener ninguna duda de que él ya está con nosotros, porque el nombre él está con nosotros es Baraj. Él está con nosotros. ¡Wow! Esta profecía islámica identifica a Obama, en cierta manera, sí señor, como el guerrero prometido que viene a ayudar a ser el salvador de los musulmanes chiitas. ¿O será que quiere venir a conquistar el mundo? ¿Cuál de los dos será él? Miren, hermanos, hay una nota que también vamos a ver estas imágenes sobre lo que pasó con Trump el día de ayer. Veamos esto. El presidente Trump, y hay una imagen allí entre las que mandé que tiene un título rojo. El pasado día, la pasada semana de mayo, en un periódico, en un blog, ese blog hace menos de una semana, estaba hablando malísimo del presidente Donald Trump. Y estaba diciendo que el verdadero líder que la humanidad espera, que Estados Unidos espera, es más bien Barack Obama. Solo a una semana de lo que pasó ayer. Este es el comentario de un líder de la seguridad de Rusia. Mire, ahí está la página, usted puede consultar, que no es un invento mío, el blog se llama Sido B y dice: Donald Trump frente a Barack Obama, la polarización después del líder. El autor o la autora es Carmen, ahí está el apellido, Colonina, investigadora. Obviamente, si usted se lee este artículo, se da cuenta que lo que están diciendo es: el peligro más grande para la humanidad es Donald Trump. Ahora la noticia de este líder militar de seguridad de Rusia, que se pronunció hoy o ayer. ¿Qué dice? Rusia condena el ataque contra Trump y acusa ¿a quién? Acusa al gobierno de Biden de crear la atmósfera para que se diera. Es decir, no solo han venido queriéndolo destruir con acusaciones, con desprestigio, con multitud de demandas, con aborrecimiento de todo lo que tiene que ver con el lema de él, que Dios haga grande otra vez a América, ¿cierto? No solamente el feminismo, el abortismo, el luciferianismo y el satanismo saliendo a las calles para orarle a Satanás para que caiga todo lo que tiene que ver con Donald Trump. Así que el corazón de la gente que no ama, que no quiere nada,
o no quiere nada con el cristianismo, está totalmente polarizado y apoyado a este líder que el mundo musulmán lo está esperando como su Mahdi. Hermanos, miren lo que dice un poquito de esta noticia. Y ahora vamos a ver las fotos de lo que pasó algo ayer. Este señor, la siguiente parte del artículo, que ahí lo tenemos, pero dice: después de numerosos intentos de eliminar al candidato Trump de la arena política, primero utilizando herramientas legales, tribunales, fiscales, intentos de desacreditar políticamente al candidato, era obvio para todos los observadores externos que su vida estaba, ¿qué? Estaba en peligro. Estaban prácticamente pidiendo que lo mataran. Ha dicho ese señor de Rusia. El portavoz también ha valorado que si bien la administración Biden no ha organizado este intento de asesinato, sí considera que ha creado, ¿qué?, la atmósfera de confrontación necesaria para que se produjera. Y sigue el artículo que tú lo puedes ver allá. Vamos llegando a la parte final y quiero que te asombres con esto, iglesia. Miren esto. Lo que les voy a mostrar, bendito sea el nombre del Señor, las imágenes de Trump. Veamos las imágenes. Allí está cuando él se pone la mano en la oreja derecha porque sintió, claro, que algo le hizo, le hirió su oreja derecha. Él manda la mano y apenas se ve sangre en la mano, inmediatamente él se agacha, se tira al suelo. Allá en el suelo se examina, ve que tiene sangre, pero ve que está vivo. Los guardaespaldas se tiran encima de él, algunos. Yo digo, ¿por qué todo tan retardado? ¿Por qué todo como que no estaba propiciado de manera correcta para cuidar a este líder? Hace poquito vi una fotografía de Barack Obama en España y tenía alrededor más de 10 guardaespaldas, todos vestidos, hermano, con gafas negras, rodeándolo, saliendo allí de un edificio en España. Y no permiten que nadie se le arrime. Ahora están proponiendo, dentro de la corriente política de ellos, que ahora el presidente de los Estados Unidos sea el compadre íntimo de Barack Obama. Ustedes ya saben quién es el compadre, ¿cierto? ¿Y saben algo? Cuando él ve sangre se tira y sin embargo le dice a los guardaespaldas: denme un momento, lo estamos tapando. El guardaespaldas pone el brazo arriba por si al caso le mandan otro disparo. Hubo 8 disparos, parece, alrededor de lo que ocurrió allí. No solamente dispararon de un lado, de un tejado, con un arma de largo alcance, sino que también desde otro lado estaban disparando. Es decir, si no lo cogemos por un lado, lo cogemos por el otro. Esto nos hace acordar de lo que le hicieron al presidente en 1963-2, el presidente John Fitzgerald Kennedy, que habló en contra del nuevo orden mundial y de todas las sociedades secretas y dijo: no voy con las sociedades secretas. Lo mataron. Ahora también intentaron matarlo y la bala le atraviesa la oreja derecha. Levantan las manos, lo intentan proteger y sin embargo Donald Trump pega un grito, levanta el puño y dice: batallen, luchen, fighting, pelea, fight. Está diciendo: si me llego a morir, ustedes deben pelear. Pero nuestra pelea no es con sangre y carne. Nuestra lucha, creyentes en Dios, es contra los principados y las potestades que quieren establecer el reino de Satanás de nuevo en la tierra, y sus museos y sus países propiciando el nuevo trono de Satanás en la tierra. ¡Qué terrible! Miremos la otra fotografía. La sangre le escurre de la oreja sobre la boca. Levanta su mano diciendo: miren, allá usted alcanza a ver, si corren la foto un poquito más para abajo, se ve perfecto el agujero que le dejó. Suban la imagen un poquito porque la raya de la mitad. Acá se ve el agujero que le quedó en la oreja al presidente Trump. Así que me da risa. ¿Me da risa qué? Me da risa ver cómo la mayoría de noticieros y cadenas como todas estas, parece que hubo un evento en la campaña que tenía el presidente en Pensilvania. Parece que tuvieron que sacarlo de rapidez. Todos, es que parece, no, es que, o sea, tratando de hacer ver que lo que le hicieron a él, eso no fue nada, eso fue como un show, eso fue como preparado. A ver si usted regala una oreja para hacer un show, hermano. ¿Quién se come ese cuento de que usted deje que le entre una bala por una oreja y no le toque el cerebro? ¿Usted se pondría a ese teatro?
están tratando de decir que esto fue arreglado, que esto fue un acto político, que es que él está haciendo ver todo esto, que a lo mejor se consiguió a alguien muy duro para que le metiera la bala justo al pie del cerebro, para que él hiciera propaganda y se apareciera como mártir. Pero ¿saben una cosa? Lo más triste de todo esto, y tiene que ver con la Biblia, sí, y no se ponga bravo. Yo sé que usted ama a la corriente esta progresista, satánica, mundial, problema suyo. Pero le digo una cosa: Dios salvó a Trump. Dios, el Señor, salvó a este hombre. Y se lo vuelvo a decir, no quiere decir que porque yo diga esto es porque yo idolatro a Trompeta, ¿sí? A Trump, ¿sí? Ni nada que ver, es que hay un plan de Dios, y le voy a decir en qué consiste ese plan divino. Ese plan divino dice que al final de los tiempos veas el culto, que lo tenemos ahí en el canal, que se llama, esa predicación tuvo dos emisiones y tiene que ver con el último tiempo. A ver si me acuerdas, Espíritu Santo, de la predicación. Y tiene que ver con todo el periodo de preparación de Dios para que llegue un líder mundial o líderes mundiales temerosos de Dios, o así aparenten ser temerosos de Dios, pero que le hacen puerta abierta al cristianismo y que permiten que la palabra de Dios sea predicada, y que están en contra del aborto, y están en contra de las feminazis terroristas, y que están en contra de todo eso. Mire, las feminazis terroristas, decía Agustín Laje esta mañana, que daba vergüenza que estos varones, vea, que están ahí detrás, porque apenas le disparan al presidente, muchas personas que están atrás, ¿qué les puede pasar? Pues que las balas les caen a ellos, ¿cierto? Pero había hombres, hubo una imagen donde se ve a un hombre moreno grande y a otro hombre blanco con una camiseta gris, que apenas suenan los disparos, ellos se tiran con su cuerpo para proteger a sus mujeres que estaban al lado. Entonces, ¿dónde está el hombre supuestamente, el macho violador, empoderado con el machismo patriarcal? Muchos que dicen ser así, como decía este hombre, no son sino débiles humanos que apenas ven algún trote, algún problema, salen corriendo. Son los primeros que se esconden debajo de las naguas de las mujeres. Y quiero decirle una cosa: ver que hombres que están ahí escuchando el mensaje del presidente son gente que está dispuesta a que me maten a mí, pero yo protejo a mi familia, porque la familia es lo primero, porque Dios nos pone en el corazón que nuestra familia es lo primero que hay que proteger. Y este varón que va en pro de la familia es aborrecido, porque para la ONU, las otras organizaciones mundiales y estos progres satánicos, para ellos la familia es un gato, una mujer casada con un caballo, un hombre casado con un perro. Todas estas cosas son familia, pero la familia es lo que Dios dijo: se unirá el hombre a su esposa, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es la verdadera familia de Dios. Así no le guste a otros y quieren acabar con todo esto en un instante. La palabra de Dios en el libro que estamos estudiando y terminamos ya, Apocalipsis capítulo 2. Amados hermanos, volvemos otra vez. Hay más fotografías allá del ataque al presidente, creo que no sé si las vimos todas. Si falta alguna, pues por favor colóquenla si es posible. Hay una también que es increíble. Aquí está, sí, gracias. Aparece supuestamente, puede haber sido el muchacho de 20 años, porque eso es otro comentario que ellos hacen. Ustedes saben cómo disfiguran estas cosas, ¿no? Dicen: no, es un loco, eso no es nadie del gobierno, eso no fue nadie del partido contrario. No, es que siempre el clásico loquito que se mete a los colegios y le da bala a todo el mundo, ahora fue otro loquito, pero un loquito cualquiera contra la policía secreta y los más avesados, duros militares que cuidan a los presidentes. Se nos pasó, ay, se nos coló, ay, sí, tan bueno, cuidando a un expresidente, y un muchacho de 20 años puede contra él, casi lo mata un peladito de 20 años, pero habían disparos de otro lado. Claro, reaccionaron y lo mataron. Ahí se ve, si amplían un poquito la imagen, se ve el cuerpo del muchacho tirado en esa parte alta del edificio. ¿Y saben algo? Van a agarrarse de todas estas cosas para que no salga desprestigiado el otro bando político.
Pero lo que a mí me parece más aberrante es que justamente le acaban de tratar de matar al presidente Donald Trump y se pronuncia Barack Obama. Sale y dice, de los primeros en salir: desapruebo la violencia en el país. ¿Desapruebo la violencia? ¿Sabe cuántas cosas de guerras y eventos salvajes ocurrieron durante la presidencia de Barack Obama? ¿Sabe usted que él pesó 87 toneladas de oro en barras de oro y se las envió al gobierno de China? ¿Sabe usted cuántas barbaridades hicieron? Y saben ustedes, y repito, ¿quién fue el que llegó a propiciar la reconstrucción del altar de Satanás en el Museo de Berlín? Él. ¿Qué está esperando que le hagan para el 2027 cuando abran de nuevo el museo? ¿Qué querrá hacer allí? ¿Por qué tiene tanto la amistad de Angela Merkel? ¿Por qué tiene la amistad de todos los reyes de la tierra? ¿Por qué es tan seguido? ¿Por qué es tan admirado? Yo creo que este hombre puede ser un propiciador del último de los mandatarios dictadores mundiales. ¿No se podría decir que este es el anticristo? Nadie lo sabe. ¿Quién es el único que solo sabe eso? El Señor, el Dios. Pero hay una cosa que sí dice el libro de Daniel, que cuando venga este mandatario, él no compartirá el amor de las mujeres. Y cuando algunos dicen que es que el anticristo es gay, puede ser que no se equivoquen, pero más que ese significado es que él no estará a favor de los dioses de las mujeres del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene su Dios, que es Yahvé, así que él no estará gustoso de seguir la doctrina del Dios de la Biblia. Vamos a estar de pie y leamos la última porción. Bendito sea el Señor que nos da la vida. Poder de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra, iglesia. Estamos en los días finales, iglesia. ¿Y por qué Dios está permitiendo esta protección? Porque la iglesia tiene un periodo de avivamiento mundial y ya empezó. Estos que han querido borrar todo lo que tiene que ver con cristianismo, estos no podrán, porque el Señor dice que el que os toca, toca la niña de mis ojos. En el capítulo 2 que estamos estudiando, terminamos los últimos versículos de Apocalipsis capítulo 2, estamos en el versículo 14 y dice el mensaje del Señor a gente que en este tiempo está haciéndose a un lado de estas doctrinas idolátricas de este mundo perverso. Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí, o sea, gran parte de la iglesia se ha guardado, pero también hay parte de ese árbol grande, gigantesco, de crecimiento deforme, con aves que anidan allí, que son demonios, que lo denuncia el Señor diciendo: tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam. Balaam fue ese hombre, ¿cierto?, que fue contratado por Balac para que hiciera maldiciones contra Israel y no pudo, Dios no lo dejó. Entonces, ¿qué buscó? Que el pueblo cayera en inmoralidad sexual. ¿Sabe quién ha sido uno de los presidentes que patrocinó la mayor inmoralidad sexual de los Estados Unidos? Usted ya lo sabe: el negrito del Batey. No tengo nada que ver contra el negro del Batey, pero le digo una cosa: es una canción popular, pero lo digo, eso es idolatría. Es idolatría. Y es permitir que lo más sucio de la inmoralidad se imponga a nivel mundial. Este hombre, Donald Trump, abiertamente ha dicho que hombre es hombre y mujer es mujer, y que no es bueno que a nuestros hijos los corrompan desde que están en el jardín, poniéndoles drag queens en los colegios. Por eso Satanás está alborotado. Y el Señor dice a ese remanente: ¿tú eres de ese remanente? Espero que sí, amén. Y dice que ahí estaban los que detenían, los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículos siguientes que quedan, dice así, el siguiente versículo del mismo capítulo, este es el 2:14.
El versículo 15 dice: e igualmente tengo contra ti, ¿cierto? Tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Saben qué consiste eso que dice ahí? Que tengo contra ti a los que tienen la doctrina, aquí dice de Balaam, en la otra versión dice doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas del capítulo 2, verso 15, coloquemos por favor el versículo de Apocalipsis 2, versículo 15. E igualmente tienes ahí a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es eso de la doctrina de los nicolaitas? Era una secta en aquella época gnóstica de los gnósticos, que decían que había que darle libertad a la carne y que había que dejar que la carne hiciera y se manifestara lo que la carne pedía, lo que la carne quería. Y también la palabra de los nicolaitas está relacionada con el contemplamiento especial a los gobernantes del mundo, que son ultraliberales, que permiten toda la degradación. Así que esa secta, hermano, en esa época es la que promueve en Pérgamo el culto al emperador. Y allí en Pérgamo fue donde nació la palabra máximo pontífice. En Pérgamo salió la palabra pontífes máximos, que hace de un hombre un máximo gobernante. Ustedes saben quién es llamado el máximo pontífice aquí en la tierra: el representante de una de las religiones más corruptas de la tierra. Y usted viera el saludo de Barack Obama y este personaje representante de esta corrupta, mal llamada iglesia cristiana. Hay un amancebamiento de Roma, y todo allí, lo de Pérgamo, tiene algo que ver. Terminamos. ¿Qué dice el Señor? Nos manda 16 y 17, leamos rápidamente, se nos fue el tiempo. Arrepiéntete, porque de otra manera, ¿qué dice el Señor? Vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada de mi boca? La palabra. ¿Cómo combatimos esto? Predicándole al mundo estas cosas para que abran los ojos. Y termina y cerramos la enseñanza hasta el versículo 17. Dice así el versículo 17, y oramos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer, ¿sí? Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cristo viene, iglesia. Levanta una alabanza al Señor, dale gracias al Dios del universo y vamos a orar. Oremos. Maravilloso Padre eterno, Dios de gloria y santidad, necesitamos tu protección, Señor. Y gracias por haber guardado y seguir guardando la vida de los que a nivel mundial están, Señor, a favor de tu pueblo, de tu palabra, de los creyentes en el Mesías, y que con su boca dicen que Jesucristo es el Señor. Que ojalá en su corazón todos ellos, no solo de boca sino de corazón, así lo tengan, Señor. Por ahora, Padre, estamos agradecidos y te estamos pidiendo la protección a todo tu pueblo, porque quieren establecer a la fuerza, de manera asesinando y destruyendo. Pero tu palabra dice que aunque un ejército se levante contra nosotros, nosotros estaremos confiados. No confiados quietos, sino esperando tu respuesta. Levantamos las manos hoy y hoy declaramos una victoria gigantesca contra el nuevo orden mundial. Ora conmigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, de Yeshua el Mesías, estamos declarando murallas de fortaleza y de protección sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Cristo aún en la tierra. Antes de que nos lleve el Señor, la iglesia avanzará. Conquistaremos a muchos que hacen falta de venir, no han llegado todavía a tus caminos. Ábreles la puerta, Señor, y declaramos que todo lo que estén preparando, el altar de Satanás allí en ese museo de Pérgamo en Berlín, sus obras sean confundidas como confundiste sus lenguas allá en Babel antiguo. Así confúndelos ahora, confúndelos, Señor. Declaramos confusión sobre ellos, desolación sobre su reino satánico. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del
Señor. Y pedimos, Señor, que escondas a todo gobernante, a todo líder, a todo pastor, a todo siervo de iglesia, a todo padre, madre, hijos que estén orando en este momento por la unidad y la protección de la iglesia mundial, y por este avivamiento que nos estás abriendo, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la honra a ti, Señor bueno. Amén y amén. Regresa al camino, hermano. Regresa a la casa de Dios. Regresa para adorar al Señor con todo tu corazón. Bendito sea Dios.